Son los que le gustan al observador. Eh, Bueno, creo que ya estamos. Ustedes me dicen. En Ya. cuanto... Ya me salió el aviso de que ya está grabando Perfecto. y Bueno, está Sí, ya. transmitiendo directo en Facebook. perfecto. Perfecto. Bueno, aquí estoy ahorita, aquí también. Aquí dice que ya, directo. Estoy viendo acá en mi teléfono. También. Ya estamos. Bueno, pues buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo a la hora que vean el programa. Reanudamos la lectura de las Sagradas Escrituras después de haber descansado el pasado lunes. Hoy es lunes 1 de abril del 2024, nuevo mes y nueva lectura. Vamos a leer la epístola de San Pablo a los Colosenses. Como les comentaba en otra ocasión, las epístolas de San Pablo están acomodadas en las Sagradas Escrituras de acuerdo a su extensión. Uno pensaba que estarían de acuerdo al orden en que fueron escritas o lo que sea, ¿no? Por eso la de hoy que vamos a ver es muy pequeña o relativamente pequeña y cuanto más llegamos al final se van haciendo más chiquitas, ¿sí? ¿Por qué? Pues así acostumbraron ahí con los que reunieron los libros para hacer la Biblia, que fue un concilio en África, Dios se me fue, en Cartago, en el año 390 y tantos, 95 creo que fue. Ahí se escogieron qué libros iban a formar parte de las Sagradas Escrituras. Y ahí se escogieron los libros del Antiguo Testamento que los judíos utilizaron en los tiempos de Jesús, que son los libros de que se llamaba los judíos le llaman la ley, los profetas y los libros históricos, los que estaban en el tiempo de Jesús, el Tanaj. Ellos al Antiguo Testamento no le dicen Antiguo Testamento, porque ellos no hablan de que hay un Nuevo Testamento. Para ellos es la Sagrada Escritura revelada por Dios. Y le llaman Tanaj, con J, Tanaj. Y cuando hablan del Tanaj, pues están hablando de lo que nosotros los cristianos conocemos como el Antiguo Testamento. Y había una versión, la Septuaginta, que era la que se había traducido al griego por 70 sabios que hablaban griego y hablaban hebreo y que hicieron una traducción de todo lo que había en vigor en ese tiempo. Y esa fue la que se mandó a todo el mundo, porque ya la gente, muy poca gente hablaba ya el hebreo, solamente los sacerdotes, etcétera. Y esa es la Biblia que se menciona o que Jesús menciona algunas veces en sus prédicas. Entonces se escogió esa, la Septuaginta, con todos los libros que tenemos en nuestra Iglesia Católica. Los protestantes en los tiempos de Lutero cambiaron el Antiguo Testamento y le quitaron 7 libros. ¿Por qué se los quitaron? Porque los sabios judíos, los rabí judíos, en el año más o menos 100 de nuestra era, hicieron una revisión y le quitaron 7 libros, alegando que habían sido escritos en un idioma diferente al hebreo. O sea, ellos para que una escritura fuera considerada como inspirada por Dios, tenía que haber sido escrito en los primeros tiempos en hebreo. Y como esos libros, esos 7 libros, estaban escritos originalmente o desde que se escribieron por primera vez en griego, pues dijeron estos no y quitaron 7 libros. Por eso la Biblia protestante tiene en el Antiguo Testamento 7 libros menos. ¿Qué libros son esos? Pues sí, de memoria no me acuerdo, pero unos muy importantes, por ejemplo, los Macabeos. Y cosa rara, porque para los judíos los Macabeos son unos héroes nacionales. Inclusive hacen unas especies de olimpiada cada año, las Macabeadas, porque para ellos los Macabeos, esos son unos héroes, porque combatieron al enemigo y vencieron, ¿verdad? Pelearon contra el imperio Seleucida, creo que es el nombre de ese imperio. O sea, los descendientes de los generales que tenía Alejandro Magno habían creado un imperio y tenían ocupado a Israel y ellos, los macabeos, los echaron fuera. Después cometieron un error, se aliaron con Roma para que Roma los defendiera y después Roma pues se quedó con todo, ¿verdad? Entraron dizque a defender a los
judíos de los pueblos vecinos. ¿Y qué pasó? Pues se quedaron con Israel. Y ahí fue la ocupación romana que había desde en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Habían entrado como protectores y se quedaron como dueños. Entonces, volviendo a nuestro tema, las Sagradas Escrituras está compuesto de lo que conocemos como Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En ese concilio de Cartago se escogieron los 4 evangelios, los que de alguna forma hablaban, en primer lugar eran escritos por apóstoles que habían sido testigos o por discípulos de apóstoles. Entonces ellos escogieron esos 4 y se escogieron las epístolas, ¿verdad? El libro de Hechos de los Apóstoles, escrito por el mismo evangelista San Lucas, también se escogió. Las epístolas de San Pablo, escogieron la epístola a los hebreos creyendo o pensando que era también escrita por Pablo y luego se dieron cuenta que no, pero como lo que habla la epístola está correcto teológicamente, dijeron, esta epístola aquí se queda y se cree, o entre ellos yo creo, que fue escrita por un tal Apolo, que era un predicador en esos tiempos, en los tiempos de Pablo, muy preparado y que redactaba muy bien, diferente de Pablo, pero una redacción muy fina. Y luego vienen otras epístolas que se llaman católicas, que son las epístolas de otros apóstoles, como de Judas, como de ¿quién más? Juan, etc. Y luego viene ya el gran final del Nuevo Testamento, que es nada más ni nada menos que el Apocalipsis, que significa revelación, que revela lo que va a haber al final de los tiempos. Eso lo escribió el mismo apóstol Juan, el mismo que escribió el Evangelio y escribió algunas 2 cartas o epístolas que están al final de la Biblia. Entonces todo eso forma la Biblia, es decir, Biblia quiere decir libros. Pues nosotros hemos tratado un lunes vemos Antiguo Testamento y otro lunes vemos Nuevo Testamento. Entonces hoy nos toca Colosenses. Es una carta que escribió a la iglesia de Coloso. ¿Sí? No Colosio, Coloso. ¿Sí? Entonces vamos a ver eso el día de hoy, pero como siempre vamos a empezar con una oración. Permítanme. Voy a pedirles que ustedes en su corazón sigan la oración al Espíritu Santo. Nos ponemos en la presencia del Señor, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios. Tú el prometido del Padre, pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó entre los muertos y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. 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 Vamos a continuar. Vamos a poner aquí en pantalla las Sagradas Escrituras. Epístola a los Colosenses. Vamos a irnos despacio, es una breve, no quiero mezclarla con otra epístola porque nos confundiríamos, entonces vamos a irnos despacio para llenar el tiempo que tenemos disponible, ¿sí? Vamos a empezar aquí. Primero siempre hay un saludo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios. Y Timoteo, el hermano. Timoteo es un discípulo muy cercano de Pablo que luego se convierte en lo que conocemos como un obispo, episcopo. A los santos de Colosas, es el nombre de la ciudad, está en Grecia. Hermanos fieles en Cristo, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre. Cuando oramos, damos gracias sin cesar a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por vosotros,
pues tenemos noticias de vuestra fe en Cristo Jesús y de la caridad que tenéis con todos los santos. Estas virtudes vuestras se fundamentan en la esperanza que os está reservada en los cielos, acerca de la cual fuisteis ya instruidos por la palabra de la verdad, el Evangelio, que llegó hasta vosotros. Esta palabra fructifica y crece entre vosotros, lo mismo que en todo el mundo, desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en la verdad. Así os las enseñó Epafras, otro predicador, nuestro querido consiervo y fiel ministro de Cristo en lugar nuestro, que nos informó también de vuestro amor en el Espíritu. Por eso tampoco nosotros hemos dejado de rogar por vosotros desde el día que lo oímos y de pedir que lleguéis al pleno conocimiento de su voluntad, con total sabiduría y comprensión espiritual, para que procedáis de una manera digna del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda obra buena y creciendo en el conocimiento de Dios. Le pedimos también que os fortalezca plenamente con su glorioso poder, para que seáis constantes y pacientes en todo y deis con alegría gracias al Padre, que os hizo capaces de participar en la luminosa herencia de los santos. Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo querido, por quien recibimos la redención, el perdón de los pecados. Y empieza la parte dogmática. Fíjense esto que subrayé. ¿Quién es Cristo? Es la imagen de Dios invisible. O sea, a Dios no lo podemos ver, pues es un ser invisible, pero Cristo, que es Dios, sí lo podemos ver. Por eso cuando oramos, nosotros normalmente nos imaginamos a Cristo, porque Él es la imagen, lo que podemos observar de ese Dios que es invisible. O sea, al Padre no lo vemos, al Espíritu Santo no lo vemos, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, Cristo Jesús, sí lo podemos ver, o sí lo vimos y lo recordamos, ¿sí? Entonces, Él es, Cristo, imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación. O sea, Él está antes de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles. Y aquí pone algunas invisibles: tronos, dominaciones, principados, potestades. Esos son ángeles. Hay una jerarquía de ángeles. En relación con la cercanía que tiene el ángel a Dios, es el nombre que recibe. Los serafines, los querubines, que no aparecen aquí, son los más cercanos a Dios. Y luego vienen tronos, dominaciones, principados, potestades, y vienen los arcángeles y los ángeles. Hay 9 jerarquías angelicales que están acomodadas en relación con la cercanía a Dios. Todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo, Jesús, y todo tiene en Él su consistencia. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Por eso decimos que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Él es la cabeza. Nosotros somos sus miembros. Somos sus ojos, sus oídos, su boca, sus manos. Él actúa a través nuestro. Él es la cabeza. Y todos formamos parte de la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Es el primero que resucitó, para que sea Él el primero en todos. Aquí hay que diferenciar volver a la vida y resucitar. Son dos cosas diferentes. Por ejemplo, Jesús, cuando está ante Lázaro, lo vuelve a la vida, no lo resucita, lo vuelve a la vida, igual al hijo de aquella viuda que al salir de una ciudad ve que le llevan a enterrar, se acerca a él y lo vuelve a la vida. ¿Cuál es la diferencia? Volver a la vida y resucitar. Volver a la vida es que vuelve a vivir, pero más adelante, a su debido tiempo, va a morir. El resucitar es volver a la vida y nunca más morir. Es más, resucitar en un cuerpo glorioso como el de Cristo cuando Cristo resucitó.
El que vuelve a la vida en el mismo cuerpo, ¿verdad?, que tenía al morir. Un cuerpo lleno de problemas y nada glorioso, que más adelante va a morir. En cambio, Cristo, que es el primer resucitado, resucita en un cuerpo glorioso, ya no sujeto a las leyes físicas. Es un cuerpo diferente. Acuérdense cuando se resucita Cristo y se aparece de repente en un cuarto cerrado y de repente está con los apóstoles y de repente está con los discípulos de Maús y así. No está sujeto ya a las leyes de la física. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea él el primero en todo. Oye, Fernando, Dime. entonces cuando decimos la resurrección de Lázaro, ¿estamos mal? Lo decimos, pero ese cuerpo no resucitó, volvió a la vida, es diferente. Porque volvió en su mismo cuerpo mortal y lleno de enfermedades y de problemas, y un cuerpo que más adelante va a morir. Entonces, lo volvió a la vida. Nada más que pues, para que la gente más o menos entienda, dice, resucitó a Lázaro. No, lo volvió a la vida. Porque no volvió en un cuerpo glorioso e inmortal. Que eso es la resurrección, ¿verdad? Pues Dios tuvo a bien hacer residir en él toda plenitud y reconciliar por él y para él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de su cruz los seres de la tierra y de los cielos. Y a vosotros que por vuestros pensamientos y malas obras fuisteis en otro tiempo extraños y enemigos, os ha reconciliado ahora por medio de la muerte de su cuerpo de carne, para presentaros santos, inmaculados e irreprensibles delante de él. Todo ello con tal de que permanezcáis sólidamente cimentados en la fe, firmes e inconmovibles en la esperanza del evangelio que oíste, que ha sido proclamado a toda criatura bajo el cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser ministro. Ahora me alegro de los padecimientos que soporto por vosotros, y completo en mi cuerpo lo que falta a las tribulaciones de Cristo, en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Este párrafito que subrayé tiene muchos problemas teológicos. Y muchos, sobre todo gente no preparada y sobre todo hermanos de otras denominaciones, lo malinterpreta. Porque dice aquí, completo en mi cuerpo lo que falta a las tribulaciones de Cristo. Porque realmente a Cristo en su pasión y muerte no le faltó nada. ¿Sí? Todo el sufrimiento de Cristo fue total y suficiente para salvarnos. No le faltó nada. Pero aquí no se le entiende muy bien por qué pone esto Pablo. Ahorita vamos a ver una nota que tiene este párrafo. Dice, completo en mi cuerpo lo que falta a las tribulaciones de Cristo. A las tribulaciones de Cristo no le faltó nada. Todo lo que él sufrió es lo que se necesitaba para la salvación nuestra. ¿Sí? Entonces, no, ¿cómo que voy a completar lo que le falta? No le faltaba nada. El sufrimiento de Cristo fue todo lo que se necesitaba. No faltó nada. Entonces, vamos a ver, esto trae teológicamente, muchos problemas. Vamos a ver aquí esta nota. Espérame. Ay. No. A ver si puedo abrirla. Mira, no se abre. Aquí está. Una nota dice, Colosenses no dice en absoluto que Cristo no haya llevado a cabo todo lo que tenía que realizar, lo que yo les digo, ni que no haya sufrido lo bastante como para que el apóstol tenga que llevar a su plena realización los sufrimientos redentores por la iglesia. Porque en tal caso la mediación de Cristo no sería perfecta, y la epístola no se cansa de decir lo contrario.
Lo que Pablo debe llevar a cabo es su propio itinerario apostólico, que él llama tribulaciones de Cristo en mi carne, y reproduce el de Cristo en su manera, y que reproduce el de Cristo en su manera de vivir y de sufrir por él, de sufrir por y para el anuncio del evangelio de la iglesia. Entonces tratan aquí de darle una explicación a ese párrafo tan problemático, ¿verdad? Porque vuelvo a decirles, a Cristo no le faltó nada. Dice, no, Colosenses no dice en absoluto que Cristo no haya llevado a cabo todo lo que tenía que realizar, ni que no haya sufrido lo bastante como para que el apóstol tenga que llevar a su plena realización los sufrimientos redentores por la iglesia. O sea, ahí hay un problema de entenderle, porque si uno lo lee así, empieza a caer en problemas teológicos, ¿sí? Eso es lo que completo en mi cuerpo lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia, no se le entiende. Entonces, se trata de explicar, lo explica esa nota, ¿verdad? ¿Qué quiso decir? Pues está confuso lo que quiso decir. De ella he llegado a ser ministro, o sea, de la iglesia, conforme a la misión que Dios me concedió en vuestro favor, dar cumplimiento a la palabra de Dios, al misterio escondido desde siglos y generaciones y manifestado ahora a sus santos. ¿Cuál es ese misterio? A estos quiso Dios dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza que este misterio encierra para los gentiles. O sea que antes de Pablo se creía que solamente el evangelio era para los judíos. Y entonces aquí dice Pablo, dice que él, dice, conforme a la misión que Dios me ha concedido en favor vuestro, dar cumplimiento a la palabra de Dios. Acuérdense, los de Colosio no eran judíos, eran gentiles. Al misterio escondido desde siglos y generaciones y manifestado ahora a sus santos. ¿Cuál es ese misterio? Pues que la salvación es para todos, para judíos y gentiles, ¿sí? Por eso dice, a estos quiso Dios dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza que este misterio encierra para los gentiles. O sea, nosotros. Sí, los que no somos judíos. Sí. Y no es otra cosa que Cristo entre vosotros, la esperanza de la gloria, cual anunciamos amonestando e instruyendo a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de presentarlos a todos perfectos en Cristo. O sea, antes se pensaba que la salvación que Cristo trajo originalmente, los primeros días, vamos a decir, o meses o años, que era para los judíos. Y no, es para todos, judíos y gentiles. Por eso precisamente me afano y lucho, ayudado por la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí. Ok. Capítulo 2, Colosenses. Quiero que sepáis que estoy sosteniendo una dura lucha por vosotros y por los de la Odisea. Es otra iglesia, aparte de la de Coloseos, está también por la de la Odisea. También lucho por todos los que no me han visto personalmente, a ver si al enterarse recuperan el ánimo y unidos íntimamente en el amor alcanzan en toda su riqueza la plena inteligencia y perfecto conocimiento del misterio de Dios, en el cual están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y la ciencia. Os digo esto para que nadie os seduzca con argumentos capciosos, pues si bien estoy corporalmente ausente, en espíritu me hallo con vosotros y me alegro al comprobar vuestra armonía y vuestra sólida fe en Cristo. Vivid pues según Cristo Jesús el Señor, tal como le habéis recibido, permaneced arraigados y edificados en él, apoyados en la fe, tal como se os enseñó, y rebosando agradecimiento. Una advertencia: mirad que nadie os esclavice mediante la vana falacia de una filosofía fundada en tradiciones humanas, según los elementos del mundo y no según Cristo. O sea, siempre habrá gente que trata de enseñar cosas diferentes al Evangelio. Entonces generan o establecen o escriben o predican filosofías
fundadas en las tradiciones humanas, no en lo que reveló Dios, no lo que reveló Cristo. ¿Sí? Entonces ellos tienen filosofías fundadas en tradiciones humanas. Y eso todavía ocurre, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, la nueva era. La nueva era predica cosas, ¿verdad? Que no son las revelaciones de Cristo, sino son cosas humanas, ¿verdad? Todo lo que predica la nueva era. Porque en Cristo reside la plenitud de la divinidad corporalmente. Y vosotros alcanzáis la plenitud en Él, que es la cabeza de todo principado, de toda potestad, o sea, de los ángeles. También en Él fuiste circuncidados, no con circuncisión quirúrgica, como la de los judíos, sino mediante el despojo del cuerpo carnal por la circuncisión en Cristo. Al ser sepultados con Él en el bautismo, con Él también habéis resucitado por la fe en la fuerza de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Y a vosotros que estabais muertos por vuestros delitos y vuestra carne incircuncisa, os vivificó juntamente con Él y nos perdonó todos nuestros delitos. Canceló la nota de cargo que había contra nosotros. O sea, es una nota, es algo de contabilidad, ¿verdad? Canceló la nota de cargo. O sea, quedábamos a deber nosotros, ¿verdad? O sea, nosotros teníamos un pasivo ahí, bueno, Dios teníamos un pasivo con Dios. Dios nos tenía una nota de cargo. Canceló la nota de cargo que había contra nosotros. La de las prescripciones con sus cláusulas desfavorables, y la quitó del medio clavándole en la cruz. Y una vez despojados los principados y las potestades, los exhibió públicamente en su cortejo triunfal. Por tanto, que nadie os critique por cuestiones de comida o bebida, a propósito de fiestas, novilunios o sábados. O sea que ya los cristianos no tenían que estar cuidando las cosas de la comida, fiestas judías, el descanso del sábado, etcétera. Lo cambiaron al domingo, que es el día que resucitó Cristo. Todo esto es sombra, o sea, todo lo anterior es sombra de lo venidero, pero la realidad es el cuerpo de Cristo. Que nadie os arrebate el premio por ruines prácticas y culto de los ángeles. O sea, aquellos que se dejan llevar por el darle culto, rendirle culto a los ángeles. Obsesionado por lo que vio y vanamente hinchado por sus mundanos pensamientos. Estos tales deberían mantenerse unidos a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, por medio de junturas y ligamentos, recibe nutrición y cohesión para ir creciendo conforme al designio de Cristo. Una vez que habéis muerto con Cristo a los elementos del mundo, ¿por qué sujetaros como si aún estuvierais en el mundo a preceptos como no toques, no pruebes, no acaricies? Todas destinadas a perecer con el uso y conforme a preceptos y doctrinas puramente humanas. Todas las prohibiciones de la ley judía quedaban abolidas. Tales cosas tienen una apariencia de sabiduría por su piedad afectada, sus mortificaciones y su rigor con el cuerpo, pero carecen de valor para combatir la insolencia de la carne. Así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Y cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos ante Él. Por lo tanto, dad muerte a todo lo terreno que hay en vosotros: fornicación, impureza, pasiones, malos deseos y la codicia, que es una idolatría. Todo lo cual atrae la ira de Dios sobre los rebeldes. También vosotros practicasteis eso en otro tiempo y vivisteis de ese modo. Mas ahora desechad todo esto: cólera, ira, maldad, maledicencia y obscenidades. Ni lo mencionéis siquiera.
No os mintáis unos a otros, pues os habéis despojado del hombre viejo con sus obras, y os habéis revestido del hombre nuevo, que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto, según la imagen de su Creador. Para él no hay griego o judío, circuncisión o incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo o libre, pues Cristo es todo y está en todos. Así que como elegidos de Dios, santos llamados, revestidos de entrañas de misericordia, de bondad, de humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos mutuamente, si alguno tiene queja contra otro. Como el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros. Y por encima de todo esto, revestíos del amor, que es el broche de la perfección. Que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, pues a ella habéis sido llamados, formando un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en vosotros con toda su riqueza. Instruíos y amonestaos con toda sabiduría, cantando a Dios de corazón y agradecidos. Salmos, himnos y cánticos inspirados. Todo cuanto hagáis de palabra y de obra, hacedlo todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea, lo que hemos dicho siempre, que todo sea para gloria de Dios. Mujeres, aquí hay unos consejos. Sed sumisas a vuestros maridos, como conviene a quien cree en el Señor. A maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced en todo vuestros padres, porque esto es grato a Dios en el Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que se vuelvan apocados. No exasperéis a vuestros hijos, o sea, esos papás demasiado exigentes, ¿verdad? Dice, no sea que se vuelvan apocados, pues sí. Esclavos, había esclavos en ese tiempo. Obedeced en todo a vuestros amos de este mundo, no porque os ven como quien busca agradar a los hombres, sino con sencillez de corazón, respetando al Señor. Los esclavos que tenía el pueblo judío en general eran unos esclavos que más bien podemos llamarle, eran los servidores de la casa, eran los, vivían en la familia, o sea, era una esclavitud diferente de la que vemos, no sé, de las gentes que los traían en las construcciones de las pirámides, ese tipo de cosas. Era otro tipo de esclavos. Eran como siervos más que esclavos, ¿sí? Entonces vivían, cada quien tenía su forma de relacionarse. Inclusive había aquello de cada 50 años los esclavos de los judíos quedaban libres. Claro, el que estaba vivo en ese tiempo quedaba libre. Y muchos decían, no queremos irnos, queremos seguir viviendo en la familia. Entonces, ya habíamos leído en el Antiguo Testamento cómo los que habían sido liberados por el año jubilar, que era cada 50 años, podían quedarse ya en forma definitiva. Entonces dice, esclavos, obedeced en todo a vuestros amos de este mundo. Claro, no porque os ven como quien busca agradar a los hombres, sino con sencillez de corazón, respetando al Señor. Todo cuanto hagáis, hacedlo de corazón, como si fuera para el Señor y no para los hombres, conscientes de que el Señor os dará la herencia en recompensa. El amo a quien servís es Cristo, así que el que obre injustamente se le devolverá conforme a esa injusticia, pues para Dios no hay favoritismos. Amos, dad a vuestros esclavos lo que es justo y equitativo, teniendo presente que también vosotros tenéis un amo en el cielo. Sed perseverantes en la oración, velando en ella y dando gracias. Al mismo tiempo, orad también por nosotros, o sea, por Pablo, para que Dios abra la puerta a nuestra palabra y podamos anunciar el misterio de Cristo. Por él estoy encarcelado. O sea, acuérdense que
Todo esto lo escribía estando encarcelado en Roma, para darlo a conocer, anunciándolo como debo. Portaos prudentemente con los de fuera, aprovechando bien la ocasión, que vuestra conversación sea siempre amena, sazonada con sal, sabiendo responder a cada cual como conviene. O sea que fue aprovechen esas conversaciones para atraer gente hacia Cristo. En cuanto a mí, de todo os informará Tíquito, otro de los que acompañaban a Pablo, el hermano querido, fiel ministro y compañero en el servicio del Señor. Os lo envío expresamente para que tengáis noticias nuestras y os dé ánimo. Con él envío también a Onésimo, el hermano fiel y querido, que es uno de los vuestros. Ellos os informarán de todo cuanto aquí sucede. Os saludan Aristarco, mi compañero de cautiverio, y Marcos, primo de Bernabé. ¿Quién es este Marcos? Es el evangelista Marcos. Aquí estaba acompañando a Pablo, pero realmente Marcos luego quedó como discípulo de Pedro. Ese es Juan Marcos, el evangelista. ¿Se acuerdan que en la escritura, en los evangelios, en el huerto de Getsemaní, cuando llegan a aprender a Cristo, un muchacho que estaba ahí dormido se escapa dejando la cobija y dice, salió desnudo y se escapó? Este es Juan Marcos. Juan Marcos era el hijo de los dueños de la casa donde fue la última cena. Sí, también. Y este Juan Marcos, la familia de Juan Marcos, de alguna forma tenía relación con el sumo sacerdote. Cuando quieren entrar a ver a Jesús, que lo están juzgando el sumo sacerdote Caifás, a Pablo no lo querían dejar entrar, pero llega Juan Marcos y como él era conocido del sacerdote, los dejan pasar. ¿Sí? Ese es este Marcos. Y luego pues fue discípulo de Pedro y luego escribió pues el Evangelio de San Marcos. Dice, primo de Bernabé, acerca del cual recibiste ya instrucciones. Si va a visitaros, dadle buena acogida. Os saluda también Jesús, otro Jesús, o sea, el nombre de Jesús era un nombre común, al que llaman justo. Otro Jesús, no Jesús de Nazaret, Jesús, que llaman justo. Son los únicos creyentes judíos que colaboran conmigo por el reino de Dios y que me han servido de consuelo. Os saluda Epafras, uno de los vuestros, siervo de Cristo Jesús, que lucha siempre a favor vuestro en sus oraciones, para que seáis constantes y perfectos, cumplidores de toda voluntad divina. Yo soy testigo de lo mucho que se afana por vosotros, por los de Laodicea, otra iglesia, y por los de Hierápolis, otra iglesia. Os saluda Lucas, el médico querido. ¿Quién es ese Lucas, médico querido? Es el evangelista San Lucas, que era sirio, era médico, ¿verdad? De la medicina de aquellos tiempos, era médico Lucas, y fue compañero de Pablo. Y después de que se fue Marcos, Lucas se quedó con Pablo y fue el que tomó mucho de lo que, pues, de lo que le enseñó, ¿verdad? Pablo lo puso por escrito en los evangelios. Y lo que dijo Pedro y lo que dijeron los demás apóstoles. Os saluda Lucas, el médico querido. Y Demas, no es Demás, y Demas es un nombre propio, ¿verdad? Otro señor que andaba por ahí, y Demas. Saludad a los hermanos de la Odisea, a Ninfa y a la iglesia que se reúne en su casa. O sea, las iglesias, o sea, una iglesia era el conjunto de creyentes. Esa es la iglesia. No era un edificio. Los creyentes en Cristo Jesús formaban su iglesia y se reunían en casas. Aquí está la casa de tal Ninfa en la Odisea. Una vez que, fíjense otra cosa interesante, una vez que hayáis leído esta carta, procurad que también sea leída en la iglesia de la Odisea. Y vosotros leed la de la Odisea. O sea, las cartas de Pablo estaban hechas para que se la mandaba una carta, por ejemplo, a Coloso, y ahí ¿qué hacían? La copiaban y se la mandaban a la iglesia de la Odisea.
Cuando Pablo le escribía a la Odisea, los de la Odisea escribían, le copiaban la carta y se la mandaban a Colosas. O sea, las cartas de Pablo andaban de iglesia a iglesia, no necesariamente únicamente a las que les iba dirigida, sino que las copiaban y las leían en sus ceremonias. ¿Qué ceremonia era? Las ceremonias de lo que se conocía como la fracción del pan, que es el antecedente de nuestra misa. En la fracción del pan, pues cuando llegaba un apóstol, el apóstol predicaba, y cuando no había un apóstol que predicara, leían las cartas que les habían mandado, ¿verdad? Dice así: decid a Arquipo, toma en serio el ministerio que recibiste de anunciar al Señor y procura cumplirlo. O sea, una regañada a este señor. Y luego una cosa interesante, el saludo va de mi mano, Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo dictaba sus cartas. Pero ya para darle validez, él de su mano ponía: el saludo va de mi mano, Pablo. ¿Sí? Siempre las cartas eran dictadas, las tomaba un secretario. Aquí al empezar está el nombre del secretario. Y dice: el saludo va de mi mano. Acordaos de mis cadenas, estaba encadenado. Gracias sean con vosotros. Y ahí acaba esta pequeña epístola. El nombre del secretario está aquí al empezar. Vamos a ver. Aquí debe estar por aquí. A ver, Espérame. ahí donde dice que la imagen de Dios visible. Sí, ahí estoy. Menciona a Timoteo, que es el que escribió. Sí, no, pero aquí hablaba otro nombre, espérate. No creo que haya sido Timoteo. Aquí dice, acá está, sí, tiene razón. Y Timoteo el hermano, sí, tiene razón. Timoteo fue el que usó de secretario. Sí, era su amanuense. Ajá, pues sí. A Pablo le gustaba dictar. Yo creo que se inspiraba más al estar dictando. ¿Y qué? Aquí está, imagen de Dios invisible, sí. No sé si ese es uno de los párrafos que allá en los primeros años de la iglesia ocasionó una gran polémica con los que se llamaban los arrianos. Los arrianos decían que Cristo había sido no era divino, era un criatura de Dios. Desconocían la divinidad del Señor. Y creo que eso duró varias décadas, ¿no? Siglos. Siglos. Siglos, sí. Siglos. Sí. Hasta que hubo por ahí un obispo valiente, que no me acuerdo su nombre, pero que es muy conocido, que fue el que logró recuperar la ortodoxia. Y ese obispo, no sé, no recuerdo cuál es el nombre, pero fue perseguido, fue expatriado, fue corrido de su lugar. Sí. Y él fue el que logró rescatar la ortodoxia de la iglesia. Sí, la iglesia, hubo esa herejía, el arrianismo. Arrio era un predicador de aquellos años que decía que Cristo había sido no engendrado, sino creado, que fue el primero de la creación, pero creado, ¿sí? Y entonces, pues la parte divina, ¿verdad? Ya era una criatura. Y nosotros, el credo de Nicea, ¿verdad? Hablaba de que había sido engendrado, ¿verdad? Pero él estaba en contra de eso y decía que no, que había sido creado. Engendrado por Dios antes de todos los tiempos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Por eso el credo de Nicea era tan exigente de poner todas las características para que se viera que Cristo no era un hombre, era Dios. Porque también decían que era un hombre que gracias al sacrificio que hizo, Dios lo elevó al reino celestial. No, él era Dios que vino a los hombres, ¿sí? No era un hombre que fue hacia Dios, es al revés. Y duraron muchos siglos los arrianos. La iglesia era arriana en 80% y unos cuantos seguían considerando
el credo de Nicea como el credo correcto, ¿verdad? Y otros decían que no. Ahora, ¿qué pasa? Pues sí, voy a acordarme del nombre de él, Anastasio. Anastasio creo que es uno de ellos, pero Sí. fueron dos. Uno Sí. de ellos es ese. Entonces, peleaban, y el problema es que los emperadores romanos se fueron por el lado de los arrianos, apoyaban a los arrianos. Sí. Entonces, muy pocos obispos apoyaban al Papa. El Papa no era arriano, pero muy poquitos obispos. Inclusive en España, bueno, es una historia muy larga, pero en el tiempo de los romanos, del Imperio Romano, ya cristiano, vamos a decir, con el tiempo después de Constantino, en esos tiempos, en España mandaron a unas tribus bárbaras que eran los visigodos a España. Los romanos los llevaron a España para que poblaran España, el reino visigodo en España. Eran arrianos. Hasta no se acuerdo qué siglo después ya hubo ese cambio. Pero sí, era básicamente ahí lo que se buscaba o lo que se decía era que era Cristo o Dios, Jesús, no había nacido como Dios, había sido creado. Y nosotros en el credo de Nicea Constantinopolitano decimos que es engendrado, no creado. Sí. Ahora, la imagen de Dios invisible quiere decir que Dios es invisible, excepto Cristo, que pues tuvo una apariencia visible, tuvo un cuerpo, ¿verdad? En fin. O sea, Bueno, los arrianos lo daban como que en algún punto en el tiempo había aparecido Cristo y no venía desde antes. ¿O dónde me perdí? No, sí había sido creado antes. O sea, cuando Dios creó todo, creó al hombre, creó todo lo que la creación, creó también a Cristo ahí, a Jesús, Cristo Jesús, ¿sí? Lo creó, pero es Cristo. Déjame buscar aquí, a ver si aquí puedo encontrar. no sé si usaban la palabra que lo reconocían como engendrado y no creado. No, eso es lo que nosotros decimos, engendrado, no creado. Es lo que dice, el Código de Nicea. Y existía el junto con Concilio de el Padre y Nicea. el Espíritu Santo desde siempre, Sí. no después de la creación. Cristo no. Cristo no. Mira. Dice así, Arrio defendió la supremacía de Dios Padre y mantuvo que el Hijo de Dios era una creación. Sí. Y que esa fue la producción primera de Dios, cosa primaria que Dios realmente ha hecho en toda su existencia. O sea, Cristo era una creación de Dios. Y nosotros decimos que no, Cristo es Dios engendrado por el Padre, ¿sí? Y esto fue en el año 250, el año 300 más o menos, de nuestra era, ¿sí? Dice, sus enseñanzas sobre la naturaleza de Dios que enfatizan que el Hijo está subordinado al Padre y su oposición a lo trinitario que se había vuelto dominante en la cristiandad, le convirtieron en un asunto primordialmente durante el primer concilio de Nicea. O sea, el primer concilio de Nicea fue para darle en la torre a los que creían eso, a los arrianos. Pero después los emperadores romanos se convirtieron en arrianos y entonces fue al revés. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? Bueno, Cristo decía Arrio que era creado, la primer criatura de Dios. O sea, antes de crear al hombre, creó a Cristo. Pero el concilio dijo, no, Cristo no es creado, Cristo es Dios. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Al mismo nivel que el Padre. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales, no hay uno arriba superior que el otro, ¿verdad? Fer, tú leíste un libro que estoy empezando a leer. No sé si me voy a llevar un año en leerlo. Es el de Malachi Martin. Los jesuitas. Sí, el último papa. El último papa. Sí, es una novela muy interesante, sí. Sí,
por lo que tú me dijiste, tú lo leíste muy rápido. No tengo esa capacidad de leerlo tan rápido como tú. No, Primero porque la letra está muy chiquita y son 700 páginas casi. lo que pasa Pero es él que, a ver, dice, ajá, pero él dice ajá. que la época moderna es una época más difícil que la época de los arrianos. Él la describe como una época más peligrosa que la época de los arrianos. Y se Ujú. me hace que él era un hombre muy enterado. Ah, no, sí. Lo que pasa es que estamos viviendo una herejía que se llama el modernismo. Esa herejía. Esta Exactamente. herejía es la síntesis de todas las herejías anteriores. Sí. Todas las Y herejías. El Papa Pío, no creo, no sé, Pío IX, creo que fue, escribió una encíclica, dijo, es que esta herejía es la herejía. Estamos hablando del año más o menos 1870, por así. Esta herejía es una herejía que condensa todas las herejías anteriores. fíjate que lo que tú estás diciendo lo he leído de dos autores, así como No, casi como tú lo describes, es que la que es la iglesia suma. actualmente está sufriendo esa herejía. La herejía es, por ejemplo, leen las Sagradas Escrituras y todos los milagros no los quieren creer. Hay que quitar todo lo que no se explica por las leyes naturales, háganlo a un lado. Entonces, ese es un ejemplo para cómo desde el punto de vista modernista se leen las Sagradas Escrituras. Estamos viviendo un positivismo religioso, Sí. que Nosotros, solamente lo que se ve y lo que se toca es así es, es lo que tiene valor y es lo así que es. se cree. Hay que adaptar toda la iglesia y todas las creencias y todo lo de la iglesia, hay que adaptarlo a la época actual. Es el modernismo, adaptar a la actualidad todo. Entonces, por ejemplo, lees las Sagradas Escrituras y dices, esto no puede ser, no puede ser. Entonces, todo lo que es divino, todo lo que es milagroso, todo lo que es revelación divina lo hace en un lado, ¿verdad? Es que todo lo que hemos estado A ver, leyendo desde hace más de un año, ahorita en esta lectura de la Biblia, y levantó Luis Santos la mano, no veo a Luis Santos, pero acá está, ya te vi. ¿Qué pasó, Luis Santos? Buenas tardes. no ¿Levantaste te, la mano o nomás estaba saludando? no te escucha. Luis Santos. Bueno, volviendo al mismo, estamos sufriendo una herejía que se llama el modernismo. El Sí, modernismo abarca las lecturas, abarca también, parece increíble, la liturgia. sí, Aquella liturgia anterior al Vaticano II, que era, pues no sé, muy solemne, muy llena de símbolos, la hicieron ya a un lado, ¿verdad? yo viví todo eso, yo Por viví eso, todo eso de niño, de por chamaco, una, inclusive de joven. una liturgia más moderna, ¿sí? Pues no sacaron a todos los santos de las iglesias. Yo me acuerdo que hubo una época que se vaciaron las iglesias de las estatuas de los santos, porque decían, pues esto no es moderno, esto es medieval, ¿verdad? Y Sí, sí empezaron a modernizar, entre comillas, la iglesia, ¿verdad? Y entonces ¿cómo te podría decir? La liturgia, las sagradas escrituras, los dogmas, ¿verdad? Hay un dogma muy difícil de entender y de explicar, ¿sí? Que dice, fuera de la iglesia no hay salvación. Pero puta, sí. ¿cómo? Entonces, estos señores protestantes que son tan buenos, tan generosos, tan amables, viven una vida ejemplar, ¿no se van a salvar porque no están en la iglesia católica? A ver. Oye, este judío qué bárbaro, este es un santo judío, ¿verdad? Cumplidor y amable y ayudador, y no se va a salvar. Entonces, nada más los católicos nos vamos a salvar. ¿Qué dirían ustedes de eso? Y es un dogma. ¿Cómo dice? Fuera de la iglesia no hay salvación. A ver, entonces empieza el, Pero eso viene el modernismo, el en modernismo. ¿Eh? en las cartas de San Pablo, viene eso, ¿no? No, eso fue
uno de los papas, no me acuerdo cuándo fue eso, ¿verdad? Uno de los papas escribió en una encíclica eso. Entonces, pues esta es enseñanza de la iglesia, ¿verdad? Fuera de la iglesia no hay salvación. Pues si no lo Bueno, dijo ex cátedra, pues bueno, quién sabe. lo dijo en cátedra, pero ahora te pones, ahí es donde viene, empiezas a leer, ¿por qué dijo eso? Bueno, él se estaba refiriendo a aquellos que habían sido miembros de la Iglesia Católica y habían rechazado la Iglesia, se habían salido, se habían vuelto herejes, ¿sí? Y luego habían pedido perdón y quisieron regresar a la Iglesia Católica, ¿sí? Y entonces el Papa les dijo, bueno, hay que hacer un juramento y un reconocimiento que fuera de la Iglesia no hay salvación. Pero se quedó así. Entonces dice uno, bueno, ¿cómo se debe interpretar? Y aquí viene el problema del modernismo, que el modernismo dice, no, 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 no. Todo el que cumple con sus obligaciones de su secta, de su religión y demás, se va a salvar, porque él busca a Dios, etcétera, etcétera, y él cumple, él quiere llegar al reino de los cielos y todos se van a salvar. Llegaron papas hasta decir que no hay nadie en el infierno, que el infierno está vacío. Bueno, esto lo dijo. No es el jesuita ese que dijo, eso lo dijo Roberto Barron, el obispo Barron, ¿te acuerdas? Bueno, lo dijo. Y el mismo papa ha dicho. No, pero eso no lo yo oigo a Barron y no, él nunca ha oído que diga eso. Sí, una vez lo dijo. No, Te lo voy yo a lo he poner. oído. Y el mismo Búscalo. papa en una ocasión dijo, yo espero que no haya nadie en el infierno, ¿verdad? Sí, pues por eso se acabó la serie española de Lavandé, porque eran 4 sacerdotes de veras muy simpáticos que se atrevieron a decir que había que rezar con el Papa para que se fuera al cielo. Pues o sea, sí. Pero no dijo pero querían que ya se fuera rápido. No, para que se fuera al cielo, o sea, para que no se fuera allá abajo. Volviendo a eso, hay esos detalles, ¿verdad? Ahí es donde hay que tener cuidado con el modernismo, ¿verdad? Sí. El modernismo, o sea, sí hay un infierno y sí va a haber gente que se va al infierno. Sí, para salvarnos necesitamos estar en nuestra religión católica, que es la iglesia que fundó Cristo. Hay muchas cosas que damos por, no puede ser, ese es el modernismo, Hay que tener cuidado con el modernismo. Lo que estamos seguros es de los que están en el cielo, porque están canonizados, pero en cuanto al infierno creo que sabemos muy poquito o casi nada. El infierno, ¿quiénes se van a condenar? Los que quieren condenarse, los que no quieren tener los que no quieren tener a Dios. O sea, hay enemigos de Dios que por ningún modo quieren estar con él. Punto. ¿Sí? Eso van a condenar. Dios es misericordioso, ¿verdad? Ahora, si nos está dando a conocer que a través de su iglesia podemos alcanzar la salvación, hombre, pues hay que aprovecharla, ¿verdad? Ahora, hay que predicar también, es la otra cosa, nos hemos quedado callados. En los siglos anteriores los católicos queríamos promover, ¿verdad? Es que nuestra iglesia es la que te ofrece los caminos necesarios para salvarte, bla, bla, bla. Y ahorita nos quedamos callados, ¿verdad? Que cada quien haga lo que quiera y Dios tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? En fin. Bueno, ¿alguna comentario, idea o algo? Porque ahora sí acabamos muy pronto. A ver, ¿qué pasó, Rosita? A ver, yo quiero hacer un comentario sobre eso que dices. Dijiste que si un judío que es muy bueno, que un protestante bueno, un protestante bueno, no se van a salvar porque no están bautizados como nosotros. Mira, ok. Yo he buscado una interpretación de todo esto, porque digo, oye, es injusto también que Dios, pues no está en el carácter de Dios condenar a la gente por fallas, vamos a decir, de tipo, nadie les predicó, no les enseñaron y demás, no.
cuando se dijo eso fuera de la iglesia no hay salvación, el Papa, no recuerdo quién lo dijo, ahorita, si lo buscan ahí en YouTube debe salir, o en Wikipedia, uno de esos, es que había gente que había estado en la iglesia, había salido de la iglesia, se había convertido en una herejía y luego quiso regresar, ¿verdad? Entonces yo digo, los que habiendo estado en nuestra iglesia rechazan a la iglesia y se salen, esos son los que tendrían problema. Porque ya estuvieron, ya conocieron, ya saben de qué se trata. Y aún así abandonan a la iglesia. Esos son los que podrían tener problema. Ahora, digo podrían tener problema, no que van a tener problema. ¿Por qué podrían tener problema? Porque muchas veces se van de la iglesia por culpa nuestra, que no les supimos enseñar y predicar y convencer y darles a conocer, ¿verdad? A veces la culpa es nuestra. Hay mucha gente que se va de la iglesia y se va a una denominación protestante y dice, pero ¿por qué te saliste de la iglesia? Es que a mí nunca me hablaron de Cristo, nunca me predicaron, nunca me enseñaron a leer y entender las Sagradas Escrituras. En la iglesia lo único que era es ir a misa y los sacramentos, sale hasta ahí, pero nunca tuvieron la enseñanza de quién es Cristo, qué vino a hacer, o sea, la predicación y todo. Entonces, hay mucha gente en esa situación. ¿De quién es la culpa? Pues de nosotros. Claro. De nosotros. Hay mucha gente así. Yo conozco muchos que se han ido de la iglesia y dicen, es que nunca me hablaron de Cristo. Y ahorita están en una denominación protestante encantados de Cristo. No se les para la boca de hablar de Cristo. Así es. Muchas veces equivocadamente, pero así es. Pero es que nosotros en la iglesia era ir a misa. Sí, era todo. Cierto. Ir a misa. No dejes ir a misa. Y la verdad es que aquellos grupos o sectas o religiones o como les llamemos, hacen mucho esa chamba que nosotros no hacemos, ¿eh? Porque no les hablamos de Cristo nosotros. Andan encima, buena o malamente, pero andan encima de la gente tratando de llevárselos a lo que ellos creen que es lo correcto. Entonces, pues, también hay muchos que se los llevan para sacarles lana, ¿no? Pero hay algunos que de buena fe lo hacen. Es cierto. Y entonces dices, oye, híjola, pues ese cuate que se lo llevaron porque nosotros, y digo nosotros, toda la Iglesia Católica, no le dimos lo que teníamos que haberle dado, pues no me digan que ese que se fue, no va a alcanzar la salvación. Eso no puede ser cierto. Es lo que digo, la misericordia de Dios no la pongo en duda. Él conoce los corazones de la gente y sabe por qué. ¿Sí? Ya, hasta ahí lo dejamos. Porque hay que definir esa frase fuera de la iglesia. A ver, define fuera de la iglesia. Porque fuera de la iglesia no hay salvación. Y desde afuera ataca y golpea y critica y reniega. No. Pues ese, pues ¿cómo te ayudo, compadre? Bueno, en latín decía extra ecclesia nulla salus, ¿verdad? A ver, el que sabe latín aquí, el profesor. Extra ecclesia nulla salus. Quiere decir fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Qué quiere decir eso? Pues que lo que contiene la iglesia, lo que la iglesia que fundó Cristo, que construye Cristo, esa es la iglesia que tiene lo necesario para alcanzar la salvación. No que te la vaya a dar automáticamente por pertenecer a la iglesia, pero en la iglesia están los instrumentos que tú necesitas. Por ejemplo, están los sacramentos. Ninguna denominación cristiana tiene el poder de perdonarte los pecados. Ahí la gente le pide perdón a Dios y considera que ya Dios lo perdonó. Nosotros podemos ir al sacramento de la confesión, de la reconciliación, y sabemos que si el sacerdote nos perdona, quedamos perdonados. Es la única iglesia que tiene el sacramento ese de la confesión.
Si vamos a nosotros arrepentidos y con propósito de enmienda y decimos los pecados al sacerdote y el sacerdote en nombre de la iglesia y de Cristo nos perdona, sabemos que estamos perdonados, no importa qué pecado haya sido. Y luego viene el que te dice, no, el padre es un ser humano y yo no tengo por qué confesarme con un ser humano, yo me confieso directamente con Dios. ¿Y qué? En primer lugar, no es cierto que te confieses con Dios porque nunca te sientas a hacerlo. ¿Y le hablaste a Dios? Bueno, y la otra cosa, ¿sabes que te perdonó? La segunda cosa es... Pero la culpa de que esa persona piense así en un gran porcentaje es de la misma iglesia, de nosotros, que no le hemos sabido transmitir eso. Es que nosotros, desgraciadamente, y eso es una cosa que traigo desde hace muchos años, hemos dejado todo en manos de los sacerdotes. También. Todo. El sacerdote debe dar la misa, debe confesar, debe casar, debe bautizar, debe esto. Y si le queda tiempo, ¿qué? ¿Va a predicar? Y su predicación de los sacerdotes es en la homilía, que en la homilía, desgraciadamente, no todos los sacerdotes hacen una homilía interesante, ¿verdad? Entonces, nosotros, estamos hablando de cada uno de nosotros, debemos de predicar también. Por eso a mí me llena la angustia de hacer llegar la palabra de Dios y por eso hago los videos, que espero que hayan visto los de Semana Santa. Todos los días ponía uno diferente. Por eso la clase esta, o no le llamo clase, la lectura. La lectura. Me interesa tanto y ojalá y pudiera hacerlos llegar a muchos, ¿sí? Y ojalá y pudiéramos tener algún tipo de, no sé cómo llamarle, que si tiene dudas, de alguna forma me las preguntaran para tratar de resolverse. No sé, ando buscando la mecánica, cómo hacerle. El asunto es que necesitamos nosotros, o sea, nuestra actividad debe ser además de la del sacerdote. No, el sacerdote solo no puede hacerlo todo. No, claro que necesitamos ayudarle nosotros a predicar también, a formar grupos de estudio de las Sagradas Escrituras, a hacer muchas cosas para que luego la persona que está en la iglesia católica no diga, a mí nunca me hablaron de Cristo. Jamás me pedían que fuera a la misa y es todo. ¿Y qué hablaba de Cristo? Pues ahí leían unas personas que ni se les entendía lo que leían, porque leían mal, los lectores, a veces los lectores están... Sí. Sí. Y el padre que da una homilía, que ya lo que quiere es que se acabe, porque el pobre padre nomás no llama. No le pongas nombre. No, en todas las parroquias sucede eso. Sí. En todas las parroquias. Conclusión. Y debemos reconocer que en las iglesias protestantes no le dejan toda la chamba al ministro. No. Como le llaman, o sea, son muy activos, cosa que nos molesta. A mí que no me vengan a tocar la puerta a decirme que su Biblia no sé qué, y nos molesta. Yo tengo un pariente que está en una de las denominaciones y yo subo mis videos y él también sube los suyos, o sea que vamos a ver cuál de los videos es más interesante. Sí, bueno. Pues yo lo que les digo es, hay que movernos para hacer llegar el mensaje, el conocimiento de Cristo a mayor número de personas. Inviten más gente a que vean esta clase. Estoy buscando alguna mecánica para las preguntas, ¿verdad? Si tienen dudas y demás, pues no sé, vamos a ver cómo le puedo hacer. Pero lo que yo quisiera es que más gente oyera hablar de Cristo para que no vinieran luego a decir, es que a mí nunca me hablaron, nunca me dijeron, nunca me explicaron. Bueno, nos vamos, que se hizo tarde. Órale. El próximo lunes nos toca Antiguo Testamento. Estamos viendo el segundo libro de Reyes. De Reyes. Ya vamos a terminar este libro de Reyes. Vamos a ver las 3 invasiones que hubo al pueblo de Israel. Una parte del norte de Asiria, Nínive, otra parte, y 2 veces del sur de los de Babilonia. Y se acaba los judíos en la tierra de Israel. Se los llevan a todos ellos, son deportados. Dejan un grupito muy chiquitos.
Y en el siguiente libro, que es el libro de las Crónicas, vamos a hablar del regreso del pueblo judío, de nuevo a ocupar la tierra que habían dejado anteriormente al ser deportados. Bueno, nos vemos entonces, Dios mediante, el próximo lunes. Les deseo paz y bien a todos. Gracias. Gracias. Buenas noches.